Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 40. El más grande en el reino de los cielos. El pequeño Benjamín de Cafarnaún. Escrito el 6 de diciembre de 1945 y el 7 de marzo de 1944. Y cifrado en Mateo 18 del 1 al 10, en Marcos 9 del 32 al 49 y en Lucas 9 del 46 al 50. Y mientras el cielo y lago parecen un incendio por el crepúsculo, ellos regresan a Cafarnaún. Vienen contentos, hablan entre sí. Jesús habla poco, pero sonríe. Dicen que si el mensajero hubiera dado mejor las señales, hubieran ahorrado camino. Pero añaden que valió la pena porque un manojo de niños han visto que su padre se ha curado, estando ya cerca de la muerte, y que no tenían ni un céntimo. Os había dicho que el Padre proveería todo, dice Jesús. ¿Es un antiguo amante de María Magdalena?, pregunta Felipe. Así parece, por lo que nos dijeron, responde Tomás. ¿Qué te dijo, Señor?, pregunta Judas de Alfeo. Jesús sonríe sin responder. Más de una vez lo vi con ella cuando iba a Tiberíades, con mis amigos. Esto sí es seguro, afirma Mateo. Hermanos, dinos, ¿te pidió ser curado y también para ser perdonado?, pregunta Santiago de Alfeo. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo concede el Señor una gracia sin arrepentimiento?, objeta Iscariote con cierto desprecio por Santiago de Alfeo. Mi hermano no dijo ninguna necedad. Jesús cura o libra y luego dice, vete y no peques, le replica Tadeo. Porque ve en los corazones que existe el arrepentimiento, objeta Judas. En los endemoniados no existe ni arrepentimiento ni deseo de ser libertados. Ninguno ha dado prueba de ello. Pasa lista de todos los casos y verás que o huyen o se arrojan cual enemigos o intentan una u otra cosa, y si no lo logran, era por sus familiares, contesta Tadeo. Y por el poder de Jesús, añade Celote. Pero en esos casos Jesús tiene en cuenta el deseo de los familiares que representan el del endemoniado, quien si no estuviese impedido por el demonio, querría ser liberado. ¡Oh, cuántas sutilezas! Y entonces, ¿qué decir de los pecadores? Me parece que empleas igual fórmula aun cuando no estén endemoniados, objeta Santiago de Zebedeo. A mí me dijo, sígueme, y no le había dicho ni siquiera una palabra respecto a mi estado, hace observar Mateo. Lo había visto en tu corazón, dice Iscariote, que siempre quiere tener razón a toda costa. Está bien, pero ese hombre que según vos, de todo será un sensual y un gran pecador, pero no un endemoniado, mejor dicho que no estaba poseído, porque un demonio, por los pecados que había cometido, podría tenerlo no solo por maestro, sino por patrón. Ahora que estaba muriendo, ¿qué cosa pidió? Estamos hablando por las nubes, como creo. Volvamos a la primera pregunta, dice Pedro. Jesús le da gusto. Él quería estar conmigo para hablar libremente. No expuso inmediatamente su estado de salud, sino el de su espíritu. Dijo, estoy para morir. Todavía no creo con cuánta solicitud he querido que vinieras. Tengo necesidad de tu perdón para curarme. Me basta. Si no me curases, me resignaré. Lo tengo merecido. Pero salva mi alma. Y me dijo sus innumerables culpas. Una cadena nauseabunda. El rostro de Jesús resplandece de alegría. ¿Y sonríes, maestro? Me extraña, observa Bartolomé. Sí, Bartolomé, sonrío, porque no existe más, porque con sus culpas supe el nombre de la Redentora. El apóstol en este caso fue una mujer. Tu madre, dicen casi todos. Otros, Juana de Cusa. Si iba frecuentemente a Tiberíades, tal vez la habrá conocido. Y Jesús mueve la cabeza. Y le preguntan, ¿quién es entonces? María, la hermana de Lázaro, responde Jesús. ¿Vino aquí? ¿Y por qué no nos visitó? No, no vino. Escribió a su antiguo compañero de culpas. Leí las cartas. En todas ella misma suplica. En todas ellas la misma súplica,
de que la escuchara, de que se redimiera como ella se ha redimido, de seguirla en el camino del bien, como la había seguido en el camino de la culpa, y con palabras y lágrimas le rogaba que quite de su conciencia un poco del peso que siente. Y lo había convertido en tal forma que se había aislado de su casa de campiña o de campaña para vencer las tentaciones de la ciudad. La enfermedad, que es más remordimiento de conciencia que algo físico, terminó por prepararlo a la gracia. ¿Estáis ahora contentos? ¿Comprendéis por qué sonrío? Sí, maestro, responden todos, y al ver que Jesús alarga el paso, se ponen a hablar entre sí. Están ya a la vista de Cafarnaúm cuando al desembocar en el camino que hicieron con el que costeaba el lago viniendo de Magdala, se cruza con los discípulos que evangelizan, Tiberíades. Están todos menos Marciam, los pastores y Manaén, que fueron a Nazaret en dirección de Jerusalén con las mujeres. Los discípulos han aumentado con uno u otro que se les ha unido a su regreso de la misión. Jesús los saluda con cariño, pero nuevamente vuelve a aislarse dentro de una meditación y oración profundas. Los apóstoles, por su parte, se mezclan con los discípulos y sobre todo con los de más valía, por ejemplo, Esteban, Hermas, Juan el sacerdote, Juan el escriba, Timoneo, José de Maús, Hermasteo, que por lo que colijo, vuela en alas de la perfección. Abel de Belén y de Galilea, cuya madre viene detrás con otras mujeres, discípulos y apóstoles, cuya madre que se intercambian preguntas, respuestas sobre lo que ha sucedido desde que se separaron. De este modo todos se enteran de la curación y conversión sucedida el día de hoy, del milagro de la estatera en el hocico del pez, lo cual, debido a una causa que lo provocó, suscita un gran entusiasmo que se propaga de fila en fila como fuego entre pajas. Jesús dice: pondréis aquí la visión del 7 de marzo, el pequeño Benjamín de Cafarnaúm, sin el comentario, y luego continuaréis con el resto del dictado y de la visión. No hay por qué añadir que omito la última frase. La visión termina aquí, etcétera, etcétera. Estaría fuera de lugar. Veo a Jesús que camina por un camino seguido y rodeado de apóstoles y discípulos. El lago de Galilea luce allá a lo lejos, tranquilo, azul, bajo un hermoso sol primaveral u otoñal, porque ciertamente el sol no es tan fuerte como el del estío. Me inclino porque sea tiempo primaveral, porque el ambiente fresco sin esos tonos que se ven en el otoño. Como ya es tarde, parece que Jesús vaya a alguna casa hospitalaria y se dirija al poblado que se ve ya cerca. Como suele hacerlo, va unos cuantos pasos adelante de los discípulos, 2 o 3 para poder aislarse en sus pensamientos, en sus deseos de silencio, y después de un día de evangelización. Ahora camina absorto, llevando en la mano derecha una ramita verde con la que pega ligeramente las hierbas de la vera del camino. Detrás de él, los discípulos hablan entusiasmadamente, traen a colación los sucesos del día y no les pesa hablar de los defectos de los demás y de sus malas acciones. Casi todos tornan sobre la tontería que cometieron los del templo en exigir el tributo a Jesús. Pedro, siempre exaltado, dice que para él es un sacrilegio, porque el Mesías no está obligado a pagar el tributo. No es justo. Si luego no van a creer en él, que él sea el Mesías, es un sacrilegio. Jesús se vuelve por un momento y dice: Simón, Simón, habrá muchos que dudarán de mí, aún entre los que creen que su fe es segura y que jamás caerá. No juzgues a tus hermanos, Simón, júzgate primero a ti mismo. Judas, con una sonrisa irónica, dice al humillado Pedro, que ha bajado la cabeza: esta es para ti. Como eres el más viejo, quieres hacerla siempre de maestro. Nadie ha dicho que se juzgue a alguien por la edad. Entre nosotros hay quien es superior a ti en saber y en influencias sociales. Se enciende entonces una discusión acerca de los propios méritos. Alguien se gloría de ser de los primeros discípulos, quien dice que por seguir a Jesús dejó un puesto de importancia, y quien sostiene que nadie como él tiene derechos iguales porque nadie como él se ha convertido tanto, pasando de publicano a discípulo. La discusión se alarga y, si no temiera ofender a los apóstoles,
Diría que se ha convertido en una verdadera riña. Jesús sigue en su meditación y parece no oír nada. Llegan a las primeras casas del poblado, que es Cafarnaún. Jesús continúa y los demás no quitan el dedo de la discusión. Un pequeñín de unos 7 u 8 años corre brincando tras de Jesús. Lo alcanza pasando el grupo y gritos apostólicos. Es un hermoso niño de cabellos castaños oscuros, enrizados, cortos. Tiene 2 ojitos negros inteligentes clavados en su carita morena. Llama con confianza al maestro como si lo conociese bien. Jesús, pregunta, ¿me permites que vaya contigo hasta tu casa? ¿Lo sabe tu mamá? Jesús sonríe. ¿Lo sabe? ¿De veras? Le mira con una mirada penetrante y risueña. Sí, sí, Jesús, de veras. Entonces ven. Y el niño salta de alegría y toma la mano izquierda de Jesús, que se la da. Con qué cariño el niño pone su manita morena en la mano larga del Señor. Quisiera tener igual dicha. Dime alguna hermosa parábola, dice el niño, que no deja de saltar de gusto y lo mira con una carita llena de regocijo. También Jesús lo mira con una sonrisa alegre que le abre los labios, sombreados por los bigotes y por la barba rubio rosa, que al contacto del sol parece como si fuera de oro. Los ojos de zafiro oscuro ríen de alegría mientras mira al niño. ¿Por qué quieres la parábola? No es un juego. Es más hermosa que un juego. Cuando me voy a dormir pienso en ella y la sueño y al día siguiente la recuerdo y me la repito para ser bueno. Me sirve para hacerme bueno. Ah, ¿la recuerdas? Sí. ¿Quieres que te diga todas las que me has dicho? Eres bueno, Benjamín, más que los hombres que olvidan. Como premio te diré una parábola. Benjamín deja de saltar, camina serio, como si fuera un adulto. No pierde ni una palabra, ni la inflexión de tono de Jesús, a quien mira atentamente, sin preocuparse de por dónde camina. Un buen pastor llegó a saber que en cierto lugar había muchas ovejas abandonadas por pastores poco buenos. Las ovejas corrían peligro por los caminos malos, por los pastizales nocivos, y cada vez más se acercaban a precipicios. Vino pues al lugar y sacrificando todo, con lo que tenía, compró las ovejas y los corderos. Quería llevarlos a su reino porque el pastor era rey también, como lo fueron tantos reyes en Israel. En su reino las ovejas y los corderos encontrarían buenos pastizales, agua fresca, pura, caminos seguros, defensa contra ladrones y lobos feroces. El pastor reunió sus ovejas y corderos y les dijo: He venido a salvaros, a llevaros donde no sufriréis más y donde no conoceréis acechanzas ni dolor. Amadme, seguidme, porque yo os amo mucho, y porque si fuerais mías me he sacrificado para que ustedes lo sean. Y si me amareis, mi sacrificio no me dolerá. Seguidme, vamos. El pastor delante, las ovejas detrás, y tomaron el camino hacia el reino de la alegría. A cada paso el pastor se volvía para ver si lo seguían, para exhortar a las cansadas, para dar fuerza a las desanimadas, para socorrer a las enfermas y para acariciar a los corderos. Cuánto las amaba. Les daba su pan, su sal, y era el primero en probar todo para saber si era buena, y lo bendecía para hacerlo santo. Pero ¿vas a creerlo, Benjamín? Las ovejas después de algún tiempo se empezaron a cansar. Primero una, luego 2, después 10, cientos se quedaron atrás masticando la hierba hasta llenarse y no poder caminar. Se quedaron cansadas, tiradas en el polvo, en el fango. Otras se asomaron a precipicios pese a que el pastor les decía: no, no lo hagáis. Algunas, como él, se ponía ante ellas donde el peligro era mayor y llegaron a embestirlo y quisieron arrojarlo abajo, y de este modo muchas terminaron sus vidas en los precipicios y murieron miserablemente. Otras se pelearon entre sí con toda su furia y se mataron. Solo un cordero no se separó jamás. Corría balando y decía en sus balidos al buen pastor: te amo. Corría detrás de él y cuando llegaron a las puertas del reino, no iban más que 2, el pastor y el corderito fiel. Entonces el pastor no dijo: entra, sino: ven. Y lo tomó entre sus brazos y lo estrechó contra su pecho y lo presentó ante sus súbditos diciéndoles:
Este me ha amado y quiero que esté conmigo para siempre. Amadlo porque es el predilecto de mi corazón. La parábola ha terminado, Benjamín. ¿Me puedes decir quién era el buen pastor? Tú, Jesús. ¿Y quién el corderito? Yo. Yo me iré y tú olvidarás. No, Jesús, no te olvidaré porque te amo. El amor se te acabará cuando ya no me veas más. Me repetiré en el corazón las palabras que me has dicho y será como si estuvieras presente. Te amaré y así te obedeceré. Dime, Jesús, ¿te acordarás tú de Benjamín? Siempre. ¿Cómo lo harás? Me repetiré que me has prometido amarme, obedecerme y me acordaré de ti. ¿Y me darás tu reino? Si eres bueno, sí. Seré bueno. ¿Y cómo lo lograrás? La vida es larga, pero también tus palabras son muy buenas. Si me las repito y hago lo que me mandan, me conservaré bueno por toda la vida y lo haré porque te amo. Cuando se quiere bien, no cuesta ser bueno. A mí no me cuesta obedecer a mamá porque la quiero mucho. No me costará serte obediente porque te amo mucho. Jesús se detiene, mira la carita brillante de cariño. La alegría de Jesús es tan viva que parece que un nuevo sol se encienda en su alma e irradie de las pupilas. Se inclina y besa en la frente al niño. Se para ante una casa modesta con un pozo delante. Después Jesús va a sentarse junto al pozo y allí se le juntan sus discípulos que todavía siguen midiendo sus respectivas prerrogativas. Jesús los mira y les dice: acercaos a mi alrededor y escuchad la última enseñanza del día. Vosotros que os hacéis castillos celebrando vuestros méritos y pensando que conseguiréis un lugar por virtud de ellos. ¿Veis a este niño? Está en la verdad más que vosotros. Su inocencia le da la llave de abrir las puertas de mi reino. Ha comprendido, en medio de su sencillez infantil, que el llegar a ser grande radica en el amor y en la obediencia realizada por amor para entrar en mi reino. Sed sencillos, humildes, amorosos, no solo para conmigo, sino entre vosotros mismos. Obedeced mis palabras, todas, aún estas, si queréis llegar a donde entrarán estos inocentes. Aprended de los pequeñuelos. El Padre les revela la verdad como no lo hace con los sabios. Jesús ha hablado teniendo contra sus rodillas de pie a Benjamín, sobre cuyos hombros ha puesto sus manos. El rostro de Jesús es majestuoso, serio pero no airado, cual un maestro. El último rayo de sol le acaricia su rubia cabellera. La visión termina dejándome llena de dulzura en medio de mis dolores. Aquí prosigue la visión. Así pues, los discípulos no entraron en la casa y es natural, debido a su número y por respeto. Nunca lo hacen si no son invitados en masa o en particular por el maestro. He notado siempre un grande respeto y recato, no obstante la afabilidad de Jesús y su trato continuo. Aún Isaac, a quien podría llamar el primero entre los discípulos, no se permite jamás la libertad de ir donde Jesús con una sonrisa por lo menos, que no le diga que se acerque. Los discípulos se han esparcido por la ribera del lago, van a comprar pescado para la cena, pan y todo lo necesario. Vuelve Santiago de Zebedeo y llama al maestro que está sentado en la terraza con Juan, que se ha puesto a sus pies. Jesús se levanta y se asoma al parapeto. Y Santiago dice: «¿Cuánto pescado, maestro? Mi padre dice que seas bendito por haber venido. Mira, esto es para nosotros». Y enseña un cesto de pescados que parecen de plata. Dios le pague su generosidad. Preparadlos. Después de la cena iremos a la playa con los discípulos. Y así hacen. El lago ha ennegrecido con la oscuridad. Está esperando a que salga la luna, que se alza ahora ya tarde, y se le oye rebotar contra las piedras de la orilla. Solo las bellísimas estrellas del oriente juguetean con las aguas tranquilas. Se sientan alrededor de una barca que han puesto boca abajo y sobre la que se ha sentado Jesús.
Apenas si logran iluminar las caras de los pequeños faroles de las barcas que han puesto en el centro. Una lámpara puesta a los pies de Jesús ilumina completamente su rostro y así todos pueden verlo. Empiezan a conversar, pero poco a poco Jesús le da un giro a la charla que se convierte en una lección. Mejor dicho, Jesús lo dice claramente. Escuchad, dentro de poco nos separaremos y quiero adoctrinarlos para que os forméis mejor. Hoy os oí discutir y no siempre con caridad. A los mayores de vosotros les he dado su lección, pero también quiero darla a vosotros, aunque no hará mal a los otros que la repita. El pequeño Benjamín no está aquí apoyado contra mis rodillas. Está durmiendo en su camita y sueña con sus sueños inocentes, y tal vez su cándida alma está aquí entre nosotros. Imaginaos que él o cualquier otro niño está aquí para que os sirva de ejemplo. Vosotros, en vuestro corazón, tenéis todos un clavo fijo, una curiosidad, un peligro, y es el de ser el primero en el reino de los cielos. Queréis saber quién será el primero, y finalmente el deseo siempre humano de oír que se le responda: tú eres el primero en el reino de los cielos. Algún compañero, o mejor, el maestro, que sabéis que conoce la verdad y el porvenir. ¿No es así? La pregunta tiembla en vuestros labios y vive en el fondo del corazón. El maestro, por bien vuestro, quiere satisfacer esta curiosidad, aun cuando a él no le agrade ceder a las curiosidades humanas. Vuestro maestro no es un charlatán a quien se le consultara por 2 céntimos. No tiene el espíritu pitónico que le procurara dinero por hacerla de adivino y que quisiera satisfacer la mente del hombre que quiere saber el futuro para regularse, según ellos. El hombre no puede regularse por sí mismo. Dios lo dirige si el hombre tiene fe en él. De nada sirve saber o creer de saber en el futuro si luego no se tienen los medios para la realización del futuro. El medio es uno solo, la plegaria al Padre y Señor para que, por su misericordia, nos ayude. En verdad os digo que la oración confiada puede cambiar el castigo en bendición, pero quien recurre a los hombres para poder por sí mismo o por medios humanos desviar el futuro, no sabe orar y no le sirve de mucho. Vosotros os habéis hecho la pregunta: ¿quién de entre nosotros es el mayor en el reino de los cielos? Voy a satisfacer por ahora esta curiosidad vuestra. No quiero hablar sobre el término entre nosotros. Quiero que lo que voy a decir sea para todos, todos los que viven y vivirán después de vosotros. Así pues, el mayor en el reino de los cielos es el más pequeño entre los hombres, esto es, al que los hombres consideran como el más pequeño. El sencillo, el humilde, el que tiene confianza, el que no sabe. Por esto, el niño que sabe tener un alma infantil no es la ciencia, ni el poder, ni las riquezas, ni la actividad, aun cuando fuera buena, lo que hará al mayor en el reino bienaventurado, sino el ser como los niños amables, humildes, sencillos, confiados. Observad cómo me aman, imitadlos, cómo creen en mí, imitadlos, cómo se acuerdan de lo que digo, imitadlos, cómo hacen ellos lo que yo enseño, cómo no se ensoberbecen de lo que hacen. Imitadlos, pues. En verdad os digo que si no cambiáis de modo de pensar y de obrar o de amar, y no lo hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Saben lo esencial de mi doctrina, cosa que también sabéis, pero con la diferencia de que practican lo que enseño. Por cada acción buena que realizáis, pregonáis: la he hecho yo. El niño dice: Jesús, me acordé hoy de ti, y por tu causa he obedecido, he amado o no he peleado. Y estoy contento porque tú, lo sé, sabes cuándo soy bueno y te pones contento por ello. Ved a los niños cuando comentan alguna faltita. Con qué humildad confiesan: hoy he sido malo. Me desagrada porque te he causado dolor, Jesús. No buscan excusas, saben que yo lo sé.
creen, les da pesar que me haya dolorido. ¿Cómo quiero yo a esos niños en los que no existe la soberbia, la doblez, la lujuria? Os digo, haceos semejantes a ellos si queréis entrar en mi reino. Amadlos como un dichado angelical al que podéis y debéis tender. Podrías excusaros diciendo, no vemos a los ángeles, pero Dios os da a los niños por modelo y los tenéis entre vosotros. Si viereis a un niño abandonado material o moralmente y que está en peligro de perecer, acogedlo en mi nombre, porque Dios lo quiere mucho. Quien acoge a un niño en mi nombre, me acoge a mí mismo, porque estoy en su alma, que es inocente. Y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, al Señor Altísimo. Y guardaos de escandalizar a uno de estos pequeños cuyos ojos ven a Dios. No se debe dar jamás escándalo a nadie, pero ay de quien desflore su candor inocente. Dejadlos que sean ángeles lo más que podáis. Demasiado repugnante es el mundo y la carne para el alma que viene de los cielos. Y el niño, por su inocencia, es toda alma. Respetad su alma y su cuerpo, como respetáis un lugar sagrado. Y el niño es sagrado porque tiene en sí a Dios. En cada cuerpo está el templo del Espíritu, pero el templo del pequeñuelo es el más sagrado y profundo, más que el velo sagrado. No sacudáis las cortinas de la sublime ignorancia, de la concupiscencia con el viento de vuestras pasiones. Yo quisiera que en cada familia hubiera un niño, en cada grupo, para que sirviese de freno a las pasiones humanas. El niño santifica, da fuerzas, frescura, y solo con los rayos de sus ojos que no conocen malicia. Ay de los que arrebatan la santidad al niño con su modo escandaloso de obrar. Ay de aquellos que con sus licencias hacen maliciosos a los niños. Ay de los que con sus palabras e ironías hieren la fe de ellos y que ellos tienen en mí. Sería mejor que a todos se les colgase una piedra de moler y se arrojasen al mar para que se ahogaran con su escándalo. Ay del mundo por los escándalos que da a los inocentes. Si es inevitable que haya escándalos, ay del hombre que es su causa. Nadie tiene el derecho de hacer violencia a su cuerpo y a su vida, porque ambas cosas vienen de Dios, y solo Él tiene el derecho de tomar una parte o todo. Pero os digo que si vuestra mano os escandaliza, es mejor que os la cortéis. Que si vuestro pie os conduce a escandalizar, es mejor que os lo cortéis. Es mejor para vosotros que entréis mancos o cojos a la vida, a que se os arroje al fuego eterno con ambas manos y con ambos pies. Y si no basta con haber cortado un pie o una mano, haced que os corten la otra mano y el otro pie, para que no escandalicen y para arrepentiros antes de que se os lance a donde el fuego no se apaga jamás y cual gusano roe para siempre. Si vuestro ojo fuera la causa de escándalo, arrancaoslo. Es mejor estar tuertos que estar en el infierno con los dos. Con un solo ojo o sin ellos, llegados que hubiereis al cielo, veréis la luz, mientras que con los dos ojos escandalosos solo veréis tinieblas y horror en el infierno, y no más. Acordaos de todo esto. No despreciéis a los pequeñuelos, ni los escandalicéis, o os burléis de ellos. Valen más que vosotros. Sus ángeles ven siempre a Dios, que les dice la verdad que deben manifestar a los pequeños y a los que tuvieren un corazón semejante. Y vosotros como niños, amaos los unos a los otros, sin disputas, sin orgullo, como niños. Mantened la paz entre vosotros. Sed pacíficos con todos. Sed hermanos en el nombre del Señor y no enemigos. No existen y no deben existir enemigos para los discípulos de Jesús. El único enemigo es Satanás. De él, sed acérrimos enemigos, bajando a la batalla contra él y contra el pecado que conduce a Satanás en el corazón. No os canséis de combatir el mal, cualquiera que sea la forma que tomare. Sed pacientes,
El apóstol nunca debe dejar de trabajar porque el demonio nunca descansa y nunca dice basta, estoy cansado y me voy a reposar. No, él es incansable. Pasa ligero como el pensamiento de este hombre a aquel y tienta y seduce y atormenta y no deja en paz. Ataca traidoramente y derriba a quien no está atento. A veces se atreve a conquistar al hombre porque es débil. Otras veces entra como amigo porque el modo de vivir de su presa es tal que le sirva de aliado. Otras, arrojado por alguien, da vueltas y se echa sobre el mejor para vengarse del revés que le dio el Señor o algún siervo suyo. Debéis decir lo que él dice. No reposo. Él no se cansa por poblar el infierno. Vosotros no debéis cansaros por poblar el paraíso. No le deis cuartel. Os anuncio que cuanto más lo combatiréis, más os hará sufrir. Pero no os importe esto, porque recorrer la tierra, pero en el cielo, puede recorrer la tierra, pero en el cielo no entra. Allá no os molestará. Allá estarán todos los que hayan combatido contra él. De pronto se detiene Jesús y pregunta, en una palabra, ¿por qué siempre molestáis a Juan? ¿Qué queréis de él? Juan se pone rojo y Bartolomé, Tomás e Iscariote bajan sus cabezas viéndose descubiertos. ¿Y bien? Pregunta Jesús con imperio. Maestro, mis compañeros quieren que te diga una cosa. Dila. Hoy, mientras estabas donde el enfermo, dimos vueltas por el poblado como nos lo ordenaste y vimos a un hombre que no es tu discípulo, a uno que jamás lo hemos visto entre los que escuchan tu doctrina, y este tal arrojaba a los demonios en tu nombre, de un grupo de peregrinos que se dirigía a Jerusalén. Curó a uno que tenía un temblor que le impedía hacer cualquier trabajo. Devolvió la palabra a una niña a la que el demonio, en forma de perro, le había asaltado en el bosque y atado la lengua. Él decía, largo demonio maldito, en nombre del Señor Jesús, el Mesías, Rey de la estirpe de David, Rey de Israel. Él es el Salvador y vencedor. Huye ante su nombre. Y el demonio huía realmente. A nosotros no nos pareció bien y se lo prohibimos. Él contestó, pero ¿qué mal hago? Honro al Mesías limpiándole el camino de demonios que no son dignos de verlo. Le replicamos, es que no eres exorcista, no eres exorcista según Israel y no eres discípulo según el Mesías. No te es lícito hacerlo. Y respondió, siempre es lícito hacer el bien. Y no quiso obedecer a nuestra prohibición, pues añadió, continuaré haciendo lo que hago. Esto querían que te dijese, sobre todo ahora que has dicho que en el cielo estarán todos los que han combatido contra Satanás. Está bien, ese hombre será del número de estos. Lo es, de hecho. Tenía razón y vosotros no. Son infinitos los caminos del Señor y no está escrito que solo los que toman el camino directo lleguen al cielo. En todos los lugares, en todos los tiempos, de miles de modos diversos, habrá hombres que vendrán a mí, tal vez hasta por un camino que al principio fue malo, mas Dios verá su recta intención y los traerá al bueno. De igual modo, habrá algunos que por ebriedad de las pasiones se saldrán del buen camino y tomarán otro que los alejará o los extraviará. Por esta razón no debéis jamás juzgar a vuestros semejantes. Solo Dios ve. Procurad no salir vosotros del buen camino, a donde más que vuestra voluntad ha sido la de Dios, que en él os ha puesto. Cuando veis a uno que cree en mi nombre y de él se vale, no lo llaméis extranjero, ni enemigo, ni sacrílego. Es siempre mi súbdito, mi amigo, mi fiel, porque cree en mi nombre espontáneamente y cree mejor que muchos de entre vosotros. Por este motivo, mi nombre en sus labios obra prodigios iguales a los vuestros, o mayores. Dios lo ama porque me ama y terminará por llevarlo al cielo. Ninguno que obre prodigios en mi nombre puede serme enemigo y hablar mal de mí. Con su obrar da al Mesías honra y testimonio de su fe. En verdad os digo que creer en mi nombre es ya suficiente para salvar su propia alma, porque mi nombre es salvación. Por esto os digo,
Si lo encontrareis otra vez, no se lo prohibáis. Más bien llamadlo hermano, porque lo es, aun cuando si todavía está fuera de mi redil. Quien no está contra mí está conmigo, y quien no está contra vosotros está con vosotros. ¿Faltamos en algo, Señor?, pregunta entristecido Juan. No, obrasteis ignorantemente y sin malicia, por esto no hay culpa alguna, pero lo sería en lo sucesivo porque ahora ya lo sabéis. Vámonos a nuestras casas. La paz sea con vosotros. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. Capítulo 41. Benjamín fue fiel hasta la muerte. Escrito el 7 de marzo de 1944. Añadió Jesús: Lo que dije de mi pequeño discípulo lo digo también a vosotros. El reino es de los corderos fieles que me aman, que me siguen, sin perderse en lisonjas, y me aman hasta el fin. Os digo a vosotros lo que dije a mis discípulos. Aprended de los pequeñuelos. El ser ricos, doctos, audaces, no os servirá de nada para conquistar el reino de los cielos. No es el serlo humanamente, sino el serlo según la ciencia del amor, que hace doctos y ricos y audaces sobrenaturalmente. Cuánto ilumina el amor para comprender la verdad. Cuánto enriquece para conseguirla. Cuán audaz es para conquistarla. Qué confianza inspira y qué seguridad. Obrad como el pequeño Benjamín, mi florecita que me perfumó el corazón aquella tarde y que le cantó una melodía angelical que cubrió el olor de la humanidad rebelde de los discípulos y el rumor de los altercados humanos. ¿Quieres saber lo que pasó después a Benjamín? Siguió siendo el Cordero del Mesías, y muerto su gran pastor, pues había regresado al cielo, se hizo su discípulo. Fue bautizado y tuvo por nombre el de Esteban, mi primer mártir. Fue fiel hasta la muerte y con él sus padres, a los que llevó a la fe con su ejemplo. ¿No es conocido? A muchos los hombres no conocen, pero yo sí, en mi reino, y con ellos son felices. La fama del mundo no añade un rayo de luz a la aureola de los bienaventurados. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.